Primero les agradecemos por venir, somos Ediciones Granica. Estamos en este webinar con Silvina Birz hablando de educación en esta época tan particular que nos está tocando vivir. La idea es, bueno, charlar un poquito, nos da algunas ideas, algunas herramientas, y después, bueno, llevar el caso a algunas preguntas. Comentamos quién es Silvina Birz. Es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de San Martín. En 2003 fue designada Fellow de la Fundación John Simon Guggenheim, beca otorgada anualmente a un grupo selecto de investigadores de América Latina. En 2004 recibió el primer premio del concurso por el 20º aniversario de la Academia Nacional de Educación en Argentina por el trabajo de la tragedia a la esperanza hacia un sistema educativo justo, democrático y de calidad. Entonces, publicó 21 libros y numerosos trabajos en revistas internacionales. Una de sus más recientes contribuciones es el capítulo 1.1 Model and the Reduction of the Digital Divide, Conectar Igualdad en Argentina, publicado en el International Handbook of Urban Education en 2017. Su último libro es El Decálogo para la Mejora Escolar, del cual hablamos anteriormente, publicado por nosotros, por Ediciones Granica, en 2015. La gestión pública ocupó cargos de diferente relevancia desde 2011. En diciembre de ese año asumió como directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Entre septiembre de 2012 y diciembre de 2015 fue directora general ejecutiva del programa Conectar Igualdad, y desde diciembre de 2015 es secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas del municipio de La Matanza. Bueno, Silvina, te dejo entonces a vos directamente para que nos charles un poco al respecto. Bueno, primero, muy lindo estar con todos ustedes. Gracias a Granica, a Patricio, a Claudio, a todos los que me permitieron, Marcelo, estar hoy acá. Y la verdad, hermoso tener gente y maestros y colegas de tantos y tan disímiles lugares. La idea de la charla de hoy, yo hoy voy a hacer por un lado una charla sobre, bueno, qué nos pasa hoy en la educación, cómo va a ser la transición post-pandemia para el sistema educativo y, por último, digamos, un poco la idea es pensar el mediano y largo plazo en educación y la idea es que después ustedes o por chat, yo voy a abrir el chat, o en fin, abrirán el micrófono, o como sea, pero poder hacer algunas preguntas. Entonces, empecemos un poco el tema de esta charla, de esta conversación. Hoy, efectivamente, digamos, la pandemia mundial, no tengo que decirlo, nos sorprendió a todos, y justamente esta pandemia afectó gravemente los sistemas educativos de todo el mundo. Hoy tenemos casi, para tener una dimensión, casi 1.200 millones de chicos y chicas sin clase en todo el mundo, en más de 150 países. Hay algunos pocos países que lentamente están volviendo a abrir sus sistemas educativos, pero lo están abriendo en condiciones que vamos a ver luego de esta primer parte, digamos, de la charla. Entonces, ¿cuáles son las características que estamos atravesando? Primero, lo que cabe notar es que los docentes han tenido una reacción, hemos tenido, porque casi todos somos docentes aquí, hemos tenido una reacción muy rápida frente al cierre de escuelas, digamos, ¿no? Frente a la cuarentena muy necesaria que, digamos, dispuso el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y, digamos, de todas las jurisdicciones. Para muchas jurisdicciones la transición va a empezar pronto porque tienen pocos casos, para otras va a demorar. Digamos, las que están en peores condiciones son la capital federal, el conurbano, en la provincia de Buenos Aires hay zonas, distritos del conurbano que no están teniendo, digamos, COVID, y, digamos, la mayoría de las provincias del interior están bien, excepto Chaco, Córdoba, y después hay casos aislados en provincias como Entre Ríos, Neuquén, etcétera. Pero la situación, casi el 90% del problema de la pandemia se concentra en Capital Federal, en el conurbano, en Chaco y un poco en Córdoba ciudad, digamos.
Entonces, vamos a vivir, lo primero que empezamos a notar es que estamos frente a una fragmentación del sistema desde un punto de vista jurisdiccional, o sea, cada provincia va a tener realidades muy distintas, y al mismo tiempo lo que vimos es un agravamiento de la brecha educativa a nivel de las diferencias socioeconómicas que que ya existían y que la escuela catalizaba a través de la presencialidad de los chicos en las clases. Entonces, esta fragmentación, ¿cómo se vive? Se vive por un lado con un 20% de chicos, 25% de chicos que tienen acceso a internet de alta velocidad y un dispositivo, con lo cual pueden hacer estos encuentros como los estamos haciendo nosotros, ¿sí? Y después un 75% de chicos, entre 75 y 80, que tienen que buscar mecanismos de educación asincrónicos. O sea, hay un 20-25 que lo que puede es trabajar sincrónicamente unas horas y después puede completar ejercicios, deberes de modo asincrónico, ¿sí? Ahora bien, en el caso de ese 20% de los chicos sí se da un fenómeno que vale la pena remarcar. ¿Por qué? Porque en no pocas oportunidades, digamos, quienes conducen los medios de comunicación tienen a sus hijos con esta oportunidad de sincronía. Entonces lo que vemos es que ese sector tiene una gran capacidad, digamos, de demanda, y entonces siempre escuchamos padres que se quejan por la cantidad de tareas, padres que se quejan por la cantidad de horas frente a la pantalla, padres que dicen no poder ayudar a sus hijos en términos de esta sincronía. Y lo que hay que decir para quienes pueden trabajar con este 20% de la población es que, uno, el Zoom no es la escuela, que no se puede enseñar lo mismo ni hacer conferencias o clases magistrales como a veces hacemos, tan largas, que siempre hay que tratar de mirar las caras. Yo por eso quería ver si podíamos trabajar con el video, porque si bien no los puedo ver a todos, al verlos algunos yo sé si están interesados, más interesados, menos interesados, qué cara ponen, y puedo tener alguna interacción. Y eso es lo que tienen que hacer los maestros cuando pueden trabajar con los estudiantes de un modo sincrónico. Pero, por otro lado, digamos, también lo que aparece es que no se pueden estudiar los mismos contenidos. Claramente nosotros no podemos dar historia antigua y medieval como si estuviéramos en la escuela. Y en algún momento también vamos a tener que repensar si es necesario seguir enseñando esas materias de ese modo. Y acá hay un tema importante que tiene que ver con la selección de contenidos. Porque por un lado, uno tiene que valorar el trabajo inmenso que han hecho los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, para garantizar el acceso a contenido, ¿sí? Y hubo mucha producción de contenido, pero para nosotros los docentes, la pregunta es, ¿qué contenidos podemos enseñar con lo que tenemos y qué contenidos valen la pena de ser enseñados en este contexto? ¿Se entiende? No todo lo que enseñábamos antes se puede enseñar por Zoom ni vale la pena ser enseñado. Entonces la pregunta es ¿qué? ¿Cómo seleccionamos los contenidos en este contexto y qué vale la pena enseñar? Y acá voy a un tema clave. Yo sostengo que en este contexto vale la pena concentrarse en 4 alfabetizaciones básicas y un contenido vinculado a la formación, digamos, de la personalidad, de conductas y demás. ¿Cuáles son las 4 alfabetizaciones básicas a las que me refiero? Y esto
ahora ya sí, para los que trabajan en forma sincrónica, pero también es útil y necesario para los que trabajan por WhatsApp, que usan la televisión o que usan la radio, o que cuentan con los cuadernillos que mandan los gobiernos, o que cuentan con lápiz y papel, y que intercambian la tarea cuando los papás van a buscar los bolsones de comida para 15 días, cada 15 días. Porque también sí es importante señalar que tenemos a quienes pueden trabajar sincrónicamente en un extremo y a quienes solo ven a los maestros o al directivo de la escuela una vez cada 15 días o cada 20 días, cuando van a retirar los bolsones de alimentos que los maestros con enorme esfuerzo arman y entregan a los chicos que más necesitados y que comían en las escuelas. Entonces, en todo este amplio abanico de posibilidades de trabajo, lo que hay que hacer es lo que se puede con lo que se tiene. Pero lo que se puede tiene que estar direccionado a estas 4 alfabetizaciones. Una es la clásica alfabetización en comprensión lectora y producción escrita. Si vamos a suponer que estamos en la peor de las condiciones y el único modo de conectarnos con el maestro es una vez cada 15 días, el maestro le puede pedir a los chicos que escriban cuentos, le puede pedir que hagan cuentas y le puede acercar una fotocopia, que hagan un diario de cómo están viviendo la pandemia. En fin, hay un montón, y mientras tanto el chico produce y aprende a escribir, y el maestro después le devolverá la tarea, y en el momento de devolución de la tarea también es muy importante entender que tiene que haber un mensaje positivo por el esfuerzo que hizo el chico, no importa específicamente que haya respondido exactamente a la consigna. Entonces, valorar el esfuerzo que hizo ese chico y alentarlo a que mejore en aquello que puede mejorar, pero no ponerle esto está mal, sino decirle, y bueno, y esto lo podemos mejorar, acá te mando un nuevo desafío para esta próxima etapa, y esto se puede hacer también para los que trabajan en Zoom y para los que trabajan por WhatsApp. Porque lo cierto es que todas las familias están pasando por momentos emocionales difíciles. Ahí, por ejemplo, veo una mamá con su hijo ahí atrás. Hola, escuchando y viéndonos, ¿cómo te va? Y bueno, claro, estamos todos en situaciones en donde me parece una mamá con su hija ahí charlando, que deben ser las 2 docentes, si no me equivoco, porque están escuchando atentamente, ahí las veo, un gustazo, y tomando nota, así que re lindo verlas. Entonces veo una pareja por ahí al aire libre también, ¿verdad? No sé de dónde serán porque no los puedo escuchar, pero después vamos a poder charlar por chat y les voy a ir contestando. Veo, bueno, una maestra sola. Entonces, lo que digo es, alentando porque todos estamos pasando momentos difíciles y reconocer al otro, así como uno se alegra cuando los miro en la pantalla y los saludo, y el nenito que está ahí paseándole en la cabeza a la mamá, que sube y baja, se pone contento. Los chicos también se ponen contentos cuando reciben algo nuestro, muy contentos. Mensajes siempre de aliento y de esperanza en esta situación para todos tan difícil. Esto por un lado. Producción de textos, producción artística también como parte de lo que es la alfabetización, que los chicos dibujen, que escuchen música, que aprendan a escuchar música. También uno se alfabetiza musicalmente, que reconozcan instrumentos. Los chicos en general tienen o radio, o tienen la tele, o tienen algo para escuchar música, ¿sí? No voy a hablar de viejas tecnologías de la música porque van a descubrir mi edad. Por ejemplo, si digo CD, todos van a saber qué edad tengo. Y si digo cassette, mucho más. Pero no lo voy a decir, no conozco lo que es, nunca los vi. Bueno, esto por un lado. La segunda alfabetización tiene que ver con la alfabetización en ciencias.
Y acá yo creo que podemos usar el tema del COVID para trabajar métodos de abordaje de la ciencia. ¿Por qué uno no puede afirmar cualquier cosa? ¿Por qué los científicos no pueden sacar una vacuna mañana? ¿Qué significa, qué diferencia hay entre un virus y una bacteria? ¿Qué significa un microscopio? ¿Cómo se observa? En fin, un montón de cuestiones vinculadas a la alfabetización científica, pero mucho más a aprender a pensar científicamente que la idea de aprender de memoria los huesos del cuerpo humano, como me tocó a mí en la secundaria. Me tenía que aprender de memoria no solo los huesos, sino las partes de los huesos del cuerpo humano. Ni que decirle que fue tan gracioso, esto lo cuento como una anécdota, nos hacían leer el Testú, que es un manual de anatomía para primer año de medicina, y recuerdo que aprendíamos todo con un manual, y un día vino el profesor de anatomía y agarró un hueso y le dijo a una amiga mía, le dijo, ¿este hueso qué es? O sea, ¿a qué parte? ¿Qué es un fémur? ¿Qué hueso es? Y mi amiga, me acuerdo que pasó al frente, en ese momento uno pasaba al frente, se lo empezó a probar, a ver en qué parte del cuerpo le podía encajar porque no entendía qué hueso era. Entonces, claro, esta enseñanza teórica tenemos que dejarla de lado y pasar a una enseñanza que además a los chicos les va a interesar saber sobre el COVID, saber qué es una vacuna, cuál es la metodología, por qué tiene que ser testeada, por qué va a tardar tantos meses, etcétera. Entonces, esto como segundo punto, la alfabetización científica. Tercero, otra cosa que sí se puede hacer es alfabetización matemática. De hecho, nosotros ahora en La Matanza vamos a iniciar una capacitación para docentes matanceros, en donde profesores de la UTN les van a enseñar matemática, pero ya no repitiendo los problemas con otros datos, la mecánica, digamos, de determinados algoritmos, sino que van a construir, por ejemplo, les van a enseñar a aprender matemática a partir de construir una montaña rusa, que exige la posibilidad de resolución de problemas matemáticos y físicos, pero al mismo tiempo les permite entender a los estudiantes el sentido de la matemática, especialmente en secundaria. Y por último, una cuarta alfabetización clave, central, sobre la que nosotros mismos nos tenemos que poner a estudiar, y ahora les voy a recomendar alguna bibliografía sobre este tema, que es la llamada alfabetización digital. La alfabetización digital es todo lo que tiene que ver con alfabetización en nuevas tecnologías. Muchos dicen que los chicos saben más que nosotros y que los niños o jóvenes son nativos digitales. Acá una colega claramente bien me dice que no es así. Y es verdad. Hay varios teóricos, además, digamos, de quien está dando la charla. Uno que a mí me gusta mucho, que les recomiendo su lectura, que se llama Cristóbal Cobo, que tiene un libro que se llama Acepto las condiciones. Es un libro de acceso libre, lo pueden bajar, googlear en PDF. Y él lo que explica, bueno, él, digamos, en el libro explica por qué nosotros tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes que las páginas web y que la navegación en Internet no puede ser ingenua. Que cuando nosotros utilizamos Google como buscador, mediante algoritmo, Google sube alguna información, alguna sobre otra, que muchas veces esa información que se prioriza es una información paga, y entonces por eso hay determinadas páginas que se encuentran antes. Por ejemplo, un caso que por ahí para uno docente es, digamos, Colón, que uno pone la palabra Colón, que bueno, digamos, una persona muy controvertida en la historia de América Latina, pero que fue el primer español en llegar a América,
digamos, cuando uno pone Colón en Google, lo primero que aparece es el equipo de fútbol Colón de Santa Fe. No sé si habrá algún santafesino en la sala. Hay. ¡Hola! Bienvenida, bienvenida. No llegué a ver bien si era bienvenida o bienvenido. Bienvenido. ¿Y sos de Colón de Santa Fe o no? No es de Colón de Santa Fe. Bueno, cuando uno pone en Google Colón, no lo llego a ver, ¿eh? No sé si dice River, Club Atlético River Plate, ¿verdad? Eso. Ok. Debe haber también de Boca por acá y de Independiente. Después vamos a charlar. Pero, digamos, cuando uno mira Google, realmente no podemos tener una mirada ingenua. Y muchas veces nosotros le decimos a los chicos, busquen en Wikipedia tal información. Y ni siquiera sabemos la diferencia entre Wikipedia y una enciclopedia. Wikipedia es una construcción colectiva de ciudadanos. Si yo quisiera, por ejemplo, subir una información falsa a Wikipedia, podría hacerlo. Pero ¿por qué Wikipedia suele ser confiable? Porque siempre hay algún lector, son millones y millones y cientos de millones de lectores, siempre hay algún lector que va a encontrar que esa información es falsa, le va a escribir a un editor de Wikipedia, el editor le va a escribir al que subió la información falsa y preguntándole qué datos justifican esa información, y entonces van a tener que bajar la información falsa. Por eso Wikipedia suele ser confiable, pero cada uno de nosotros puede escribir lo que quiere en Wikipedia. Las enciclopedias estaban hechas por expertos. Pero además, la alfabetización digital es importantísimo para poder trabajar bien en medio de una pandemia y además para que los chicos aprendan no solo a ser consumidores pasivos de las nuevas tecnologías, porque los chicos tienen un manejo instrumental mejor que nosotros de la tecnología, pero no tienen un manejo de los contenidos. Los chicos no saben programar, los chicos no saben qué es software de código abierto, no saben trabajar con software libre, no saben, ¿se entiende? No saben distinguir una noticia verdadera de una falsa. Y en este momento, y más en tiempos de pandemia, es clave que nosotros como docentes nos formemos en, digamos, alfabetización digital y que a su vez podamos enseñar a nuestros estudiantes. Cuento un caso que le pasó a una amiga mía, profesora en la época que todavía estaba Conectar Igualdad y las netbooks. Ella estaba enseñando, trabajando en biología, es profesora de biología, y estaba enseñando cómo el consumo de drogas como la cocaína destruyen las neuronas en el cerebro. Bueno, después de dar la clase, a la clase siguiente, entra un chico y a la clase levanta la mano y le dice, profe, pero se lo dice bien, no se lo dice mal. Me cuenta mi amiga, dice, profe, usted me mintió la clase pasada. Y ella dice, ¿cómo no? No te mentí. ¿Por qué te...? No, mire, yo encontré esta página la computadora y se la muestra, donde dice que uno puede consumir cocaína y no pasa nada. Y entonces le digo, ¿y qué hiciste? Porque la verdad, como docente a uno, yo soy, además de doctora en educación, soy maestra de enseñanza primaria, y le digo, ¿qué hiciste? Le dije, ¿qué firma? ¿Qué médico firma este artículo? ¿Qué investigador? Y el pibe se puso a ver, ya eran 10 por cada computadora, y dijo, no encuentro a nadie que firme este artículo. Ah, bueno, dice, pero entonces tiene que ser un laboratorio, una universidad. No, ¿sabe que nadie lo firma? Y entonces, ¿quién te está diciendo la verdad? ¿Yo que te di este libro con esta bibliografía firmada por esta universidad o esta página que no se sabe ni quién la subió? Y todas estas temáticas que van apareciendo en este mundo contemporáneo y que tenemos y que podemos y debemos trabajar hoy con los chicos, en vez de seguir al pie de la letra el diseño curricular en un contexto tan complejo, y también que vamos a tener que pensar a mediano y a largo plazo, ¿sí? El segundo punto respecto de la coyuntura, que me parece importante señalar antes de pasar a los otros dos temas, tiene que ver con el rescate del libro impreso.
del libro impreso, del lápiz y del papel. Porque aun cuando los chicos tengan educación sincrónica, el libro impreso tiene que convivir con la tecnología. Los chicos tienen que aprender a leer el libro impreso que les permite abordar una sucesión de páginas, ¿sí?, diferentes, les permite no, digamos, marearse en el hipervínculo, digamos, porque cuando uno entra con libros digitales o cuando uno entra a internet, tiene que saber y entender, digamos, la posibilidad o a qué página se linkea una página u otra, ¿se entiende? Y todos estos son temas que cuando uno tiene el libro impreso, en realidad la sucesión y el modo en que está organizado el contenido ya está dado por alguien que sabe, que es especial, sobre todo si el libro lo recomendamos nosotros, también hay malos libros, pero si es un libro recomendado por nosotros, y además es un libro que permite, los libros permiten el acceso a todos, ¿sí?, y permiten una primera alfabetización que después nos va a, digamos, mejorar la posibilidad de la alfabetización digital. Y en este contexto yo quiero hacer una recomendación de coyuntura para todos quienes estén en las escuelas, que es la primera vez que lo voy a hacer, que es quienes estén entregando o tengan que entregar bolsones de comida, agarren los libros de las bibliotecas de las escuelas y repártanlos entre los chicos. Repartan los libros. No queremos más que los libros se mueran de risa solos en una biblioteca y los chicos estén sin leer. Los chicos hoy están aburridos, 7x24 en sus casas, un libro con todas las manos y con todo el corazón. Entonces, para quienes vamos a entregar los bolsones de comida, quienes estamos en las entregas, entreguemos, saquemos los libros, y si se pierden, mala suerte, se perdieron. Acá me dicen que alguien de Paraná, que no miré el chat, ahora lo voy a volver a poner, de Paraná Entre Ríos, que lo hicieron, que agarraron los libros de la biblioteca. Entonces me parece algo muy bueno para que imitemos todos. Felicitaciones a la gente de Paraná. Gerba Mateoda me escribe y dice que todos los libros que estaban en condiciones se entregaron. Bien hecho, es una conducta que debe ser imitada y replicada, y valorar el libro. Y también valorar el lápiz y el papel. Que los chicos escriban, porque una cosa que nos pasa es que consumimos y producimos poco. Y parte de la enseñanza de la escuela es aprender a producir. Dicho esto, voy a pasar a hablar de la etapa de transición. Lo cierto es que nosotros no vamos a volver de un día para otro a clase normalmente, no va a suceder. Todos querríamos volver a clase, todos hoy, por suerte, aquellos quienes denostaban a los maestros y decían que cualquiera podía ser maestro, todo el mundo se da cuenta de la importancia de ser maestro y de haber estudiado para ser maestro, ¿no? Las mamás desesperadas dicen, no entiendo cómo explicar esto, no sé qué hacer con esto, no sé. Bueno, hoy se revaloriza al maestro, lo que antes se denostaba, digamos, realmente hoy se valora, y esto es algo para celebrar, porque los maestros fuimos muy vapuleados, y la verdad de un modo muy injusto. Y muchas mamás, bueno, a mí me pasa, o sea, cuando yo era estudiante, a ver, después ahora les voy a pedir que levante la mano para quienes estén en video, cuando yo era estudiante y cuando era maestra en primaria, yo enseñaba regla de tres simple y compuesta, no sé quién es. Yo enseñaba regla de tres, y ahora se habla de proporcionalidad, ya no se habla más de regla de tres simple y compuesta. ¿Nadie enseñaba regla de tres simple y compuesta? ¿Y nadie estudió con regla de tres simple y compuesta? Ah, alguien, bueno. Dije, no, pensé que era la única mayor de este grupo. Acá me dice, Vanina me dice que sí, Miriam me dice que los alumnos extrañan las aulas, María Gabriela me dice que también, que ella también estudió con regla. Bueno, ahora no hay más.
Entonces las mamás les llegan problemas de proporcionalidad y dice, ¿qué es? Y es lo mismo que la regla de 3 simple y compuestas, pero los chicos no saben regla de 3 simple, entiende, dice, yo estudié así, Luján, María Gabriela, claro, ahí están. Entonces, bueno, ahora lo que va a pasar, digamos, es que, bueno, se va a revalorizar el rol de la escuela y lo que tenemos que hacer en el largo plazo es ir a escuela de jornada completa, como la mayoría de los países del mundo. Por ejemplo, Chile, que está pensando en la transición. En Chile, que sobre todo el problema de Chile está en Santiago de Chile, no en el interior, ¿qué es lo que piensan en Chile? En Chile lo que están haciendo es pensando que la mitad de los alumnos va a ir al turno mañana y la otra mitad al turno tarde, porque ellos ya tienen jornada completa. Nosotros, que tenemos 2 y 3 turnos muchas veces, vamos a tener una dificultad en la vuelta a clase. ¿Por qué? Porque en los países como Alemania, que están volviendo, no se está permitiendo, Israel es otro país que está volviendo, no se está permitiendo más de grupos de 15 a 17 chicos por aula. ¿Se entiende? Entonces esto está llevando a un tema de cómo vamos a hacer nosotros, que hay que pensar esa transición, y entonces vamos a tener que entender que va a convivir durante mucho tiempo la enseñanza presencial con la enseñanza a distancia. Y hablo de enseñanza a distancia y no enseñanza online porque no todos los chicos, hay una mitad de 50% de chicos que no tienen o acceso a internet o acceso a las computadoras, ¿se entiende? O que tienen una familia de 8 con un celular o una computadora y tienen que compartirla y no pueden estar. También en el momento de transición, hacer convivir, digamos, o obtener muy presente el libro en papel, los cuadernillos que están entregando las distintas provincias, los libros, es clave, pero el libro en la casa de los chicos. Y acá yo les cuento una anécdota, no, les cuento, nosotros en Matanza, desde hace 5 años, esto empezó ya con Verónica Magario, decidimos, cuando yo llegué a la secretaría, decidimos que le íbamos a dar a cada chico de la escuela primaria y hasta 3er año de la secundaria su libro de matemática, de prácticas del lenguaje, de ciencias naturales, de ciencias sociales y de inglés. En modelo 1 a 1, o sea, se lo llevan a la casa en la mochila y lo vuelven a traer a la escuela. Acá me dicen, la falta de conectividad genera inequidad. Sí, efectivamente, y el libro impreso puede garantizar esa equidad que no se puede obtener porque muchas veces el problema de Internet es que no hay infraestructura en ciertas zonas del país. Entonces, y además, el libro, por ejemplo, tener un libro de matemática le sirve al chico para que llegue a clase y cuando yo era maestra tenía que copiar el problema en el pizarrón, después el chico copiarlo en el cuaderno, y se me acababa la hora cuando quería empezar a enseñar matemática, y a muchas les debe pasar lo mismo. En cambio, con el libro, la maestra dice, ahora en la página 16 empezamos a trabajar el tema tal. ¿Se entiende? Entonces, en esta etapa de transición va a ser una etapa que tenemos que diseñar, y acá me dicen que los docentes también tenemos problemas de conectividad. Claro, todos tenemos problemas de conectividad. El otro día estaba dando una conferencia con una universidad que me habían pedido a las 7 de la tarde y se me cayó la conectividad. Por suerte tenía el celular y me conecté con el celular y pude seguir con 4G, pero bueno, yo soy una afortunada en este país, que tengo computadora y tengo el celular al lado. La verdad es que somos privilegiados quienes tenemos esas oportunidades, ¿se entiende? Entonces, esta transición va a ser una transición compleja, va a ser una transición con poca presencialidad, porque nosotros tenemos entre 30 y 40 chicos por aula muchas veces. Entonces, piensen que van a poder ir 2 veces por semana, 1 vez por semana, 3 veces por semana, pero como muchísimo, como muchísimo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Y ahí de nuevo, vuelvo al punto. Focalizar la selección de contenidos en estas alfabetizaciones.
Si nosotros a un chico, por ejemplo, a un estudiante de secundaria, le damos un cuento de 3 páginas, de un buen autor, Cortázar, Borges, Bioy Casares, un cuento interesante, y analizamos ese cuento, por ahí estamos enseñando mucho mejor que si les diéramos 500 fotocopias de 90.000 páginas. ¿Se entiende lo que digo? Y si les pedimos que escriban un cuento, entonces darnos esa posibilidad, ahí me escriben Beatriz y Vanessa que me dicen que sí, darnos esa posibilidad de relajarnos respecto del diseño curricular y centrarnos en lo esencial. Porque si un chico puede leer un cuento bien, o puede leer bien un texto informativo, o una noticia, y analizarla, después puede leer cualquier cosa. ¿Se entiende? En ciencias sociales, en historia, podemos darle alguna página, no sé, de Alperín Dongui, algo que sea corto, breve, 2, 3 páginas, algo que les permita acceder a bibliografía para analizar. ¿Se entiende? Y trabajar con ellos sobre eso. Y esta transición se va a tener que concentrar en estas 4 alfabetizaciones, so pena de no enseñar nada, so pena de que los chicos no aprendan nada, ¿no? Y al mismo tiempo, la evaluación, tanto hoy en la coyuntura, exacto, utilizar las competencias, me dicen de la Escuela Técnica 1. En la evaluación, tanto en la coyuntura como en la transición, va a tener que ser una evaluación formativa. Todos como docentes sabemos que hay 3 tipos de evaluaciones: la diagnóstica, la formativa y la sumativa, y que hoy nos tenemos que concentrar en la evaluación formativa, en esto que dije, valorar el esfuerzo y mostrar el desafío y el cómo mejorar, más que poner una nota, porque ¿cómo distinguimos un 6 de un 7 a distancia en este contexto de pandemia? No lo distinguimos. ¿Y cómo lo vamos a distinguir en transición? Y probablemente sea muy difícil. Entonces, en algún momento se podrá poner bien, muy bien, digamos, eventualmente algún regular, pero me parece que el punto y que a lo que tenemos que ir es hasta que nuestros chicos aprendan. Y van a aprender en la medida en que nosotros podamos medir el chicos. Porque si yo, por ejemplo, a ustedes les digo, bueno, saquen el libro, vamos a hablar en mandarín nivel 4. Y bueno, todos nos sacaríamos un 0, incluyéndome, digamos, 0 así, 0, ni 1, 0. Y si yo les dijera, qué barbaridad, vayan a sus casas, se aprendan, porque ya tendrían que saber mandarín nivel 4, claro, a todos se ríen porque, claro, porque nos pasa a todos, tendrían que saber mandarín y dicen a los padres, no los dejen salir el fin de semana. Chico no va a aprender nunca encerrado en su cuarto, porque en realidad hay que empezar por el punto de partida del chico. Y por eso, hacer un buen diagnóstico de los chicos, del punto de partida, y evaluar el progreso de los chicos, es clave en un contexto como este, aunque es clave siempre. Pero es clave, en todo caso, cuando se vuelva a calificar el progreso. Y por último, digamos, y para terminar la charla, pensando en el largo plazo, creo que nos merecemos dar este debate importantísimo, por un lado, de la selección de contenidos, repensar fuertemente la escuela secundaria. Yo creo que esta idea de que haya 15 materias, un profesor corriendo de un lado a otro, no tiene sentido, no se adapta a lo que necesita saber un chico en el siglo XXI. Los profesores están desesperados, no tienen tiempo de calificar ni de corregir porque se tienen que tomar un colectivo digamos, por lo menos en el conurbano y en Ciudad de Buenos Aires para ir de un lado al otro. Llegan a tener 300 alumnos por día, con lo cual no pueden hacer un seguimiento real de los estudiantes. ¿Se entiende? Entonces, me parece que es hora de que nos pongamos a pensar, generando consensos. Esto es, generando consensos con los docentes, con las autoridades, con la comunidad educativa, ¿sí? Para ver qué contenidos tenemos que enseñar
¿sí? Y cómo hay que reorganizar la escuela secundaria más vinculada a cargos que a horas, ¿sí? Y garantizar, digamos, que pueda haber un seguimiento institucional de los chicos. Un tema clave, que no dije, que hay un quinto contenido que hoy que hay que mirar muy fuerte y que va a haber que seguir mirando, tiene que ver con trabajar la emocionalidad. Entender que los chicos están en conflicto, que los padres están en conflicto, que la situación es difícil y que hay que hacer un seguimiento, no psicológico porque no somos psicólogos, pero un seguimiento de cómo están los chicos integralmente, qué necesitan, si tienen que recibir una palabra de aliento, cómo ayudarlos, si necesitan algún consejo de nosotros los docentes, ¿no? Y lo digo porque en el largo plazo, esta organización actual de la secundaria, en donde el profesor va de un lado a otro, no le permite encarar temas claves como, por ejemplo, el acoso que sufren muchos estudiantes. Entonces, si el profesor está todo el día tensionado, ¿doy matemática o trabajo los problemas de acoso en donde hay un acosador y un acosado? Y no puede ser que eso suceda porque realmente garantizar un país democrático es garantizar un país con igualdad, y para eso necesitamos, lo que dice Gladys, una empatía con el alumno, con las familias y trabajar estos temas, pero el problema no es que los profesores no lo quieran hacer hoy, el problema es que no tienen tiempo porque la organización de la secundaria está mal pensada. Estaba pensada como una secundaria para algunos, para el siglo XIX, para aquellos que iban a ingresar a la universidad o iban a ser parte de las burocracias intermedias del Estado. Por ejemplo, si uno estudiaba para maestra normal en la secundaria, no podía ingresar a la universidad, ¿no? Yo ahí sí, soy profesora de enseñanza primaria, pero si hay alguna maestra normal puede levantar la mano, pero de verdad que existía, y uno decía, pero ¿cómo puede ser maestra y no puede entrar a la universidad? Algo funciona mal. Por suerte esto cambió y ahora, digamos, todos pueden, con el título, ingresar a la universidad, pero bueno, es muy importante repensar especialmente la secundaria y repensar en los contenidos significativos. Lo que nos pasa también es que tenemos una enorme, todo el mundo produce, los estados producen contenidos, nosotros producimos contenidos, cuando en realidad la pregunta es cómo seleccionar los contenidos. Hay un trabajo que yo no sé si ustedes conocen el término, se utiliza mucho en arte, que es el término de curaduría. Curador es aquel que selecciona, por ejemplo, los cuadros que van a ir a una exposición. Y nosotros un poco también somos curadores, porque tenemos que seleccionar qué contenidos hay que enseñar. Una parte la selecciona el Estado, pero otra parte la tenemos que seleccionar nosotros. Y eso es gran parte de la tarea, y de eso va a depender que nuestros estudiantes después puedan seguir aprendiendo y puedan autogobernarse, porque el otro problema de esta transición es que no todos la van a poder hacer. Por ejemplo, nivel inicial. ¿Cómo hacemos para garantizar que un chico de 3 años o de 4 años, por más que uno le diga que tiene que mantener 2 metros de distancia, no vaya a abrazarse con otro chico? Imposible. Imposible. Y lo mismo nos va a pasar con los chicos de primero, segundo y tercer grado. Entonces, ¿se entiende? Entonces ahí me dicen que algunas que son maestras nacionales o que su mamá era maestra nacional, pero acá en esta transición, ¿quiénes van a poder volver? Y no van a poder volver todos. Porque no, una maestra, si tiene que separar a 2 chicos que se fueron a dar un abrazo además, en realidad, ahí me pregunta ahora vuelvo sobre el tema. Se van a dar un abrazo, cuando ya los agarramos puede haber 2 chicos que no tengan nada, pero que la maestra se esté contagiando, ¿se entienden los problemas del cotidiano que vamos a tener? Entonces, van a poder volver los chicos más grandes que ya se autogobiernan. Y por eso, parte de lo que vamos a tener que hacer nosotros
Claro, acá hay una directora de nivel inicial que le preocupa mucho el regreso, soy de nivel y el afecto caracteriza el nivel. El nivel inicial, lamento decirles, pero va a tardar en volver, y es un problema, porque aunque lleven el barbijo, si se abrazan no van a poder. Y una maestra se puede contagiar, porque los chicos pueden ser portadores sanos, los grandes también, no se sabe. Y esto va a demorar, ¿se entiende? Entonces, vamos a tener que pensar muy bien. ¿Qué significa curaduría? La curaduría tiene que ver con la selección de contenidos, de la cantidad de contenidos del diseño curricular o de, digamos, que yo tengo. ¿Qué puedo enseñar hoy y acá y qué es relevante que enseñe? Eso significa, sería curar un contenido, digo, para aclarar el término. Bueno, y con esto las quiero escuchar, quiero preguntar, dejarles para que me puedan preguntar lo que necesiten y agradecerles porque, bueno, somos 113 en este Zoom y decirles que desde ya dispuestísima a volver a dar otra charla cuando quieran, como quieran, desde ya que todos estos son charlas gratuitas, porque, bueno, necesitamos todos estar en comunidad. Y sí, lo que les digo, bueno, yo estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter y estoy en LinkedIn, como lo dije al principio, y contesto personalmente los mensajes. También eso quiero decirlo porque es un modo de poder entender lo que está pasando. Así que muchas gracias y quedo a disposición para las preguntas o comentarios que quieran hacer. Mi nombre es Ethel Monetti, estoy acá con mi hija, somos sociólogas ambas. Y bueno, sí, y realmente fue muy interesante porque planteaste ejes que tienen que ver con el concepto de coyuntura tan interesante para nosotros, que es muy importante, sí. Como sumarse los elementos de alfabetización, que le agregaríamos uno más, que es el emocional, que también sería interesante. Hablaste de la etapa de transición, que es sumamente interesante ver todo en cada nivel, porque cada nivel tiene su complejidad y su particularidad. Y lo otro también importante es el largo plazo, porque todo esto implica ver un proyecto de trabajo, porque si no quedamos en lo coyuntural y bueno, y es medio triste. Y lo del largo plazo, bueno, me parece fundamental esta cuestión de la escuela secundaria. Nosotros tenemos una escuela secundaria del siglo XIX, como dice Daniel Firmus, viste en su libro, y teníamos que pensar para un siglo XXI. Y es un tema fundamental, una escuela secundaria que realmente nos está preocupando porque hay que trabajar esta cuestión de selección de contenidos, porque los alumnos en este momento en la escuela secundaria, con toda esta cantidad de materias, están abrumados. Abrumados. Y los profesores preocupados porque no pueden entregar sus trabajos en tiempo y en forma, no tienen justamente esta cuestión de conectividad. Entonces yo creo que todo esto nos va a venir muy bien para pensarle esta escuela secundaria, que no es un problema de Argentina, sino mundial, pero para poder pensarla, para hacerla un poquito mejorcita, o por lo menos mejorarla verdaderamente. Porque es muy triste que nuestra escuela secundaria esté en las condiciones que esté, con tantos docentes comprometidos, porque realmente hay algo también interesante que también planteaste, que es la revalorización del ámbito escolar. Y esta cuestión de contención es fundamental. Y algo que también me pareció sumamente interesante, yo fui directora muchos años de escuela secundaria, y es el trabajo áulico. El docente, más allá del contenido, no puede trabajar los conflictos áulicos, que son los conflictos que tienen que ver con el vínculo y la comunicación. Así que agradecida, muy interesante todo, y realmente la idea es que tenemos que trabajar mucho esto de la escuela secundaria, porque ese nivel está más solo y más desprotegido, huérfano. Tal cual. Muchísimas gracias porque sí, efectivamente es un nivel en el que hay que hacer foco, aunque digamos, también en los otros niveles hay que incluir, por ejemplo, la alfabetización digital, que tiene que empezar desde chiquito. Por ejemplo, nadie sabe que, o muchos sospechamos, pero nadie entiende qué significa que nos traqueen la información, qué significa Big Data, qué significa que, por ejemplo, si nos quieren seguir, solo mirando el movimiento de nuestro celular, trabajando con geolocalización, saben qué café tomamos, dónde comimos, qué compramos. El tema de lo público y lo privado. Fundamental. Porque nosotros, por ejemplo, estamos en nuestra casa, ok,
con una computadora. ¿Estamos en un mundo privado? No, estamos en un mundo público. O estamos en una conferencia, en este caso por Meet. ¿Se entiende? Sí. Entonces, y este control digital que tenemos es... Claro, claro. Entonces esto es clave, cómo se repiensa el mundo de lo público y lo privado, y además, bueno, por eso recomiendo tanto a Cristóbal Cobo, y después, digamos, también lo pueden seguir en LinkedIn, digamos, ¿por qué? Porque realmente él plantea el cuidado enorme que hay que tener. El acepto las condiciones es un título, digamos, es un título provocador, porque uno muchas veces dice, pone, cuando Google pide, ¿puedo mirar, puedo ver por seguirla, o puedo ver su localización? Y uno dice, bueno, sí. O un programa nos pide condiciones, acepta las, ni las leemos, ponemos sí, y no sabemos ni qué estamos aceptando. Y a veces, con tal de tener acceso a esa herramienta, aceptamos cualquier cosa. Tampoco da para que leamos 15 páginas, ¿no? Porque si uno se pone a leer son 15 y 15 y 15 páginas. Pero, digamos, la cuestión entre lo público y lo privado, la seguridad y la intimidad, son temas que aparecen y tienen que ser trabajados en la escuela, porque además también tenemos un tema de soberanía tecnológica. Si nuestros chicos no empiezan a aprender a programar, nosotros somos cada día, todos estos programas que usamos ahora, Meet, Zoom, etcétera, son programas de empresas a las que les tenemos que pagar, que son gigantes, porque todo esto, imagínenselo por miles de millones, que estamos totalmente dependientes. ¿Por qué no se podrá? Bueno, de hecho hay programas, pero ¿por qué no usamos programas de código abierto? ¿Se entiende? De hecho, las empresas, por ejemplo, cuando tienen que trabajar con información muy confidencial, crean sus propios programas. No es que solo es para el ciudadano común. Las empresas también suelen hacer eso. Así que bueno, nada. Pero, es fundamental. Muchas gracias. Muchas. A ustedes, a ustedes. Bueno, agradezco todos los elogios que estoy recibiendo por chat. De verdad, Analía recién me escribió y a todos los que me están escribiendo. Acá, Silvina, había uno que quería comentarte. Dale. En México dice que es profesor universitario, dice Nayeli, que aún con niveles y sistemas y condiciones diferentes a la Argentina, le sirven muchísimo las reflexiones que has estado haciendo. Es interesante. Muchas gracias. Adriana también me agradece, Graciela, a todos. La verdad que gracias a todos. Nada, me parece que es muy importante compartir estas reflexiones y ponernos a pensar qué queremos que nuestros alumnos aprendan. Y acá tenemos una posibilidad enorme, porque cada uno va a tener que hacer una selección en el marco de los diseños curriculares en función de sus alumnos y en función de los medios que tenga. Entonces, bueno, me parece muy importante que nosotros pensemos a dónde queremos ir el resto de este año, a dónde queremos ir en términos de qué queremos que nuestros alumnos aprendan. Bueno, me preguntan por la formación docente y obviamente la formación docente tiene que cambiar al nivel que, digamos, tiene que mejorar al nivel de la mejora que necesita la enseñanza secundaria, ¿no? Y no puede ser que en formación docente, por ejemplo, no haya nada de gestión educativa. Nada. Porque los directores gestionan, pero los docentes también gestionamos, ¿eh? Los docentes gestionamos todo el tiempo en nuestras aulas. Sin embargo, nadie nos enseña a gestionar. Y todos los ciudadanos también gestionamos. Por ejemplo, cada uno de ustedes gestiona su tiempo, gestionamos un montón de cosas. Bueno, aprender sobre gestión educativa no puede ser que no sea un tema de la formación docente, aprender sobre alfabetización digital, en fin. Y también aprender a leer textos profundos y trabajar con lápiz y papel, ¿no? También yo quiero reivindicar y quiero dejar muy en claro que las viejas tecnologías, no por viejas, son poco interesantes. Son añosas, pero muy interesantes. Y que nadie va a educarse bien si no lee libros impresos. Eso como clave. Así que bueno, muchas gracias, Patricio. No, gracias a vos. Bueno, no sé si querés contestar una cosa más o si querés ir cerrando. Sí, estoy, lo que ustedes digan.
Bien, Dale. acá Romina nos pregunta, en relación al tema de la evaluación, ¿qué se puede hacer para hacer un seguimiento de las progresiones con los estudiantes que no tienen conectividad o si lo tienen, no entregan las actividades? Bueno, sí, a ver, si no entregan las actividades y hay conectividad, es hablar con la familia y ver qué está pasando. Pero la pregunta no tiene que ir en modo reto, sino en modo qué está pasando. El otro día me llamó una amiga personal además, llorando. ¡Guau! Que mi hijo, que no entró al Zoom, y entonces la maestra me escribió y yo ya no doy más porque no puedo ponerle límites. Y me dice, no sé qué hacer. Le digo, llamar a la maestra, contale lo que te pasa y pedirle que hable a ella con tu hijo. Y la maestra un amor, la maestra un amor. Le dijo, mirá, no quise bajo ningún punto de vista ponerme a retarte ni nada más, quería saber qué estaba pasando. Entonces la maestra misma le dijo, pásame con tu hijo que hablo con él. Y la verdad es que acá escriben también de Río Grande, yo voy interrumpiendo porque es muy lindo, Sí. Tierra del Fuego, de la lejanía de Tierra del Fuego también están presentes, eso bueno, nos acerca a toda la Argentina y también sé que hay de México también, colegas, pero vuelvo al tema de la maestra y el chico, entonces, a partir de que la maestra Caleta Olivia, bien, Caleta Olivia, qué lindo, Santa Cruz, ahí también de Perito Moreno, y ahí la maestra habló con el hijo de mi amiga y le explicó, y el hijo de mi amiga volvió a clase, y entonces volvió a estar en el Zoom y volvió, ¿se entiende? Pero preguntar, porque si un chico no hace la tarea, lo primero que hay que hacer es, en vez de dudar y decir, seguro que es un vago, analizar qué está pasando e incentivarlo. También San Rafael Mendoza, Carmen Bustos, bueno, tenemos de todos lados, qué alegría. Muchísima gente, por suerte, y Sí, muy sí, variada. una charla federal de verdad. Después acá preguntan, ¿cuándo evaluamos a quién o qué? Bueno, no es un momento, como dije, de calificar. Podemos hacer una evaluación formativa, hay que valorar el esfuerzo, alentar a que hagan cosas y alentarlos. Cuando cometen un error, en vez de decirle, acá tenés un error, y mirá, esto se podría hacer de esta otra manera, o por qué no pensás esto, y alentarlos. Mira, te desafío a que mejoremos esto, a que mejoremos. Entonces, la actitud con la que uno le habla lo va a alentar. Siempre lo que tenemos que tener en cuenta los docentes es que la mirada del otro es clave. Clave. La mirada del docente al chico, para el chico le conforma la personalidad. Y también, por ejemplo, a mí, cuando ustedes me miran, y aunque ustedes no lo crean, yo miro las caras, veo si están aburridos, veo si bostezan mucho, veo, por ejemplo, ahí hay una docente que está afuera tomando un poquitito de sol, que no sé de dónde será, pero solo le veo la frente y el pelo, y un cielo hermoso. Ahora agarró un dedo, ahí está. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lindo verte! Bueno, uno va generando empatía en esa mirada, en ese gesto, en ese aliento. Si yo, por ejemplo, doy la conferencia y hago así, miren, bueno, esta conferencia entonces, ok, bueno, ¿entendieron? Bueno, no entienden, bueno. ¿Qué devuelvo de ustedes? Que se vayan. Si en cambio yo quiero entrar en un diálogo con ustedes, por ahí no puedo hablar con todos al mismo tiempo, pero sí puedo mirarlos, bueno, entonces estoy entrando en un hermoso diálogo y yo me quiero ganar la simpatía de ustedes y ustedes se quieren ganar, digamos, la mía, y yo me voy contenta si a ustedes les pareció interesante y ustedes están acá de Mar del Plata también, un grupo de docentes muy alegres y contentos por la charla, pero yo también, digamos, y esta interacción es clave, y lo mismo pasa con nuestros alumnos. Así que la nota no importa, sí importa una evaluación que sirva, digamos, para poder continuar, ¿no? Para poder continuar y para poder valorar este esfuerzo y que los chicos no quieran desertar, porque en la secundaria hay muchos chicos que tienen dificultad porque no se autogobiernan. Por eso esta quinta alfabetización vinculada a lo emocional y al autogobierno es clave.
hay que poder levantarse todos los días un horario, vestirse. Por ejemplo, digo, yo acá los veo a todos ustedes, veo todos vestidos en un escritorio o al aire libre, pero todos, no hay nadie tirado en la cama con un whisky. ¿Se entiende? Claro, bueno, podría suceder, pero no sucede porque estamos acostumbrados a una socialización secundaria, que es lo que tenemos que ir haciendo que nuestros chicos aprendan. No es natural, ¿se entiende? Entonces es muy importante que podamos trabajar sobre estos contenidos. El otro día una maestra me contaba que al principio, por Zoom también, un chico estaba en pijama en la cama con un vaso de leche. Y le dijo, no, mira, para la charla de Zoom, te vestís, te pones en un escritorio y te sentás. ¿Pero por qué? Uno dice, ay, qué maestra tan antigua. No, no está con su papá y su mamá, está en un ámbito de socialización secundaria. Y nosotros tenemos que enseñarle a ese chico a autogobernarse como nos autogobernamos nosotros. Nadie los obligó a entrar a este conversatorio. ¿Se entiende? Sí. Bueno, primero agradecerte, Silvina, por compartir con nosotros toda tu sabiduría. Y bueno, yo era la que mandé un mensajito diciendo que el nivel inicial era como un nivel muy amoroso. Y sí, yo lo leí. Sí. Que bueno, tenemos dentro de tantas condiciones, una de las condiciones es el ser amoroso, el ser, bueno, que es lo que destaca el nivel en sí, aparte de otras particularidades. Yo te quería preguntar puntualmente sobre cómo pensarías vos en este momento tan especial y significativo para todos, el tema articulación. Es algo que nos preocupa pensando en los niños que egresan este año del jardín y pasar a un próximo nivel. Es algo que nos está haciendo mucho ruido en el jardín en el cual trabajo, y queremos que esa articulación realmente sea significativa para poder prepararlos. Mira, hay dos posibilidades. Si ustedes ya saben a qué primer grado van a ir los chicos, entonces no saben. Entonces es muy difícil. Yo lo que diría es, bajemos las expectativas respecto de lo que podemos hacer. La articulación en este momento es muy difícil, tratemos de ir preparándolos en lo que es la alfabetización inicial que ya se hace en jardín, y es lo máximo que podemos hacer. Y tenemos que tener paciencia. También yo lo que siempre digo, me dicen, bueno, ¿cuál es la receta para estos tiempos? Mire, tómese un vaso de paciencia, y después otro vaso de paciencia, y después otro vaso de paciencia. Claro, porque es la mejor receta. Yo sé, a veces uno cuenta hasta 5, hasta en la familia, ¿no? Porque también hay dificultades intrafamiliares, cuando es paciencia más paciencia, no contesto amablemente, digo, bueno, mirá, ¿cómo te puedo...? Siempre como uno es el que tiene que liderar, uno es el que tiene que conducir el proceso, y mucho más con los chicos. Acá hay temas que no tienen salida ahora, esperemos. A ver cómo evoluciona. Ahora estamos entrando en el pico en la capital federal y el conurbano. Hay localidades que ya están restableciendo una normalidad. Digo esto porque no quiero hacer una charla capitalina o Buenos Aires céntrica, por decirlo de algún modo. Quiero hacer una charla federal. Y las realidades son muy diversas, por suerte, digamos, lo que se vive en capital y el conurbano no lo está viviendo el interior. Hoy por primera vez se da la inversa. ¿Vieron que siempre la gente del interior dice, Dios atiende en Buenos Aires? Bueno, ahora por primera vez van a decir, gracias Dios que no me mudé a Buenos Aires. Gracias Dios que puedo salir a caminar. Y creo que estas son, bueno, alguna vez se tenía que dar, ¿no? Alguna vez se tenía que invertir. Yo, por ejemplo, encantada de irme al interior, ¿eh? Pero cuando se abra la cuarentena. Ahora todo el mundo en su lugar, siguiendo las indicaciones, no fomentar, por ejemplo, venía a Tucumán, estuve el año pasado, Cecilia, y voy a volver a ir cuando quieran.
Tucumán es, bueno, una provincia que me encanta, como todas. La verdad que la Argentina la recorro, pero ahí tenés paciencia, no podés articular. Si te digo que podés articular ahora, te miento. Sí podés preparar para primer grado. Y por eso es tan importante la lectura a través de otros, el trabajo, digamos, claro. Videojuegos. Sí, también hay un Facebook, una página que es www.ciencia y tecnología educación matanza.com, creo, es .com, y ahí tienen subidos, por ejemplo, libros, audiolibros para chicos, los cuentos del Chiribitil, libros de texto en primaria, libros para secundaria, que también es de acceso gratuito y libre, que la armamos. Es una página, obviamente, del distrito, pero que puede ser utilizada por todo el que lo necesite, quiere, que no tenga libros y que quiera contar con material disponible. Está el portal Seguimos Educando. Nada, hay un montón de posibilidades, pero lamentablemente en articulación es una de las cosas que va a tener que esperar. Bueno, espero verte. Muchas gracias, Silvina. Beso grande. Beso para vos y para todos también. Bueno. Muy bien. Bueno, Silvina, te agradecemos mucho por esto. Agradezco mucho a la gente que estuvo, muy buena presencia, mucha cantidad de gente, muy entusiasmada, muchos comentarios, que siempre es muy agradable ver, ¿no? Mucho entusiasmo. Y si querés te dejo que hagas un cierre vos directamente. No, yo quiero agradecerles a todos. Creo que estamos todos atravesando un momento muy, muy, muy difícil para el mundo. Por eso empecé con los 1.200 millones de alumnos que hoy están sin clase en más de 150 países. Pedirles que tengan paciencia, que no empecemos con estas teorías anticuarentena, porque ya sabemos lo que pasa en los países en los que la cuarentena... me acaban de contar un caso de una localidad del interior de Buenos Aires que no tenía ningún caso de COVID, que decidieron hacer una fiesta de 82 y se contagió medio pueblo. Entonces, por favor, no hagamos cosas que no corresponden, y lo mejor para todos, estoy acá para lo que necesiten. Yo contesto personalmente los mensajes de Facebook y sencillamente agradecerles. Fuerza, vamos a organizar esta transición, y la verdad que los maestros y maestras argentinos hemos mostrado, a pesar de lo denostados que fuimos, que estamos a la altura de las circunstancias, que no somos del siglo XX, que cuando tuvimos que salir a enseñar en contextos de pandemia, le pusimos y le ponemos el cuerpo, desde los que van a la escuela cada 15 días hasta los que están todos los días respondiendo WhatsApp y mensajitos. Así que un agradecimiento enorme a todos ustedes que son realmente héroes y heroínas en este país, muchas veces poco reconocidos. De mi parte, un agradecimiento enorme y a disposición. Gracias a todos y a todas, y nos estamos viendo. El aplauso para ustedes por todo lo que hacen todos los días, por los chicos y en sus escuelas.